Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con amplias ganancias impulsadas por mejora en empleo de Estados Unidos y estímulo monetario del Banco Central Europeo. Recordemos que el jueves fue un día de nerviosismo porque Mario Draghi pues, no dio un estímulo tan grande como el mercado estaba esperando. No obstante, sigue siendo una política monetaria expansiva y pues después del susto se dieron cuenta, bueno, la economía no va tan mal, los datos en Europa han venido mejorando y pues seguimos en política monetaria expansiva y recuperaron las ganancias. Los datos de empleo de Estados Unidos también justificaron que si bien vamos a tener un incremento, o podríamos tener un incremento de tasas en diciembre por parte de la Reserva Federal, pero de todos modos este no debilitaría de forma significativa el crecimiento que ha tomado tracción, ha tomado fuerza con una mejora en empleo en los últimos meses. Así que tranquilidad para el cierre del viernes y de hecho hoy iniciamos también con algo de ese movimiento. En cuanto a acciones locales, retrocedieron luego de caída en el precio de crudo, jornada de bajo volumen, 67.000 millones no más se negociaron. Así que básicamente seguimos bajo la presión a espera también de la inflación, la cual tampoco agrega buenas noticias en el día de hoy. Y aunque los mercados internacionales están muy tranquilos, pues Colombia podría no tener un panorama igual el día de hoy. Importante, también las acciones internacionales han venido ganando terreno porque el petróleo bajando, digamos que en cierto modo es un estímulo adicional a la economía de los Estados Unidos. Así que durante esta época lo que ha pasado es que el petróleo ha venido cayendo, las acciones internacionales se impulsan gracias a ese ingreso disponible en los hogares norteamericanos y lo malo es que Colombia pues no se pega a ese rally alcista porque el bajo precio del petróleo pues deteriora su perspectiva de crecimiento para 2016, al igual que incrementa la devaluación y por lo tanto la presión inflacionaria. Esos serán los temas claves del comité en el día de hoy. Bueno, eh, tenemos de datos del día anterior, déficit de balanza comercial de Estados Unidos aumenta de 40.800 a 43.900 millones de dólares, no agrega mayor información, sí puede mantener un poco o limitar el avance del dólar, si con Estados Unidos sigue siendo una economía algo deficitaria. La OPEP, que fue la noticia importante, aumenta producción a 31.500 millones de barriles día, su cuota, o sea, su techo está en 30.000, pero en 30 millones, pero la OPEP ha estado constantemente produciendo por encima de lo que es su acuerdo. Esto ha agregado o ha mantenido la presión de oferta sobre el desequilibrio actual de precio de petróleo y la presión bajista se siente. Esto hizo que el petróleo cayera a $40 por barril durante la jornada del viernes. Hoy amanece cerca o está con una volatilidad entre 38.80 y 39, así que sigue la presión bajista para la cotización del crudo. El Brent está cerca de los $42 por barril. Y Estados Unidos creó 211.000 empleos en noviembre, superando el estimado del mercado de 190.000. La tasa de desempleo se mantuvo en 5%. Buena noticia para Estados Unidos, que también se beneficia del bajo precio del petróleo. Es un estímulo al consumo. Pero no es una buena noticia para el mercado colombiano. Recordemos la próxima semana 16, el próximo miércoles, de este miércoles en 8, tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado está convencido que tendríamos el primer ajuste de tasas para esta fecha. No obstante, pues considera que los ascensos podrían ser un poco lentos, por lo que por ahora, digamos que ha perdido fuerza negativa esa noticia de la subida de tasa Fed. La hablaremos para la próxima semana y el VIX logró alejarse de esos 18, son los peligrosos, con volver a 14, así que simplemente el movimiento del jueves quedó como una corrección, un poco de susto de algunos inversionistas nerviosos porque no hubo suficiente estímulo, pero igual sigue siendo un estímulo monetario. Y regresamos a la calma. Solo volviendo por encima de 18 hablaríamos que el mercado volvió a preocuparse con fuerza porque ya no tendríamos ese fundamental, simplemente se incrementa la volatilidad. Recuerden que el VIX es el índice de volatilidad de las opciones de Standard Poor's, o sea, incrementó la volatilidad en consecuencia de noticias relevantes como empleo y decisión tasa Fed, decisión de tasas del Banco Central Europeo. Pero pues hoy regresamos a algo de tranquilidad. Tranquilidad que se extiende hacia Asia, donde los mercados cerraron con ganancias en medio del impulso generado por las acciones de Estados Unidos. También los datos económicos continúan buenos. Acciones de índice de indicadores líderes de Japón mejoran en octubre de 101.6 a 102.9, mejoran en línea con lo estimado por el mercado. Y en cuanto a mercados europeos, también amplias ganancias en el día de hoy. Después de buenos datos económicos y tranquilidad por medida de estímulo, la producción en Alemania creció 0.2% en octubre, el mercado esperaba crecimiento de 0.8%, estuvo un poquito corto, pero
iguales crecimiento, y la confianza de los inversionistas mejoró en diciembre de 15.1, 15.7, el mercado esperaba mucho más, pero sigue siendo algo de mejora. Mercado colombiano, no son buenas noticias las que nos acompañan en el día de hoy. Al inicio de la semana la inflación subió, el IPC subió 0.6% durante noviembre, lo que es año corrido 6.11. Eso implica que muy probablemente terminemos por encima del 6. Existe la posibilidad de que no, si los alimentos logran disminuir su precio durante el último mes del año. De lo contrario, cerraríamos con una inflación superior al 6%, lo cual pues presiona todavía el Banco de la República, estar atento, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hacemos otro ajuste o no? Entonces el mercado empieza a colocar sobre la mesa la posibilidad de un nuevo ascenso de tasas. La inflación 12 meses ronda el 6.39%. Y con esta inflación, pues los ajustes de arriendos, salarios, costos serían mayores, afectando de forma negativa los márgenes de rentabilidad de las compañías para el próximo año. Así que el tema de la inflación no ha dejado de tener su impacto en la economía. Se sentirá en 2016. Tenemos ascenso en inflación, constantes incrementos de tasa, y precio del petróleo bastante bajo, por lo cual básicamente se tendría la posibilidad de un menor crecimiento para los primeros trimestres de 2016. Así que continúa el escenario de pesimismo, agregando esa presión en lo que es inflación. Recordemos que también el precio del petróleo permanece bastante bajo, así que continuamos con malas noticias para el mercado colombiano. Buena noticia para los vecinos, que en el mediano largo plazo podría convertirse en una buena noticia para Colombia. Elecciones en Venezuela muestran avance de la oposición. Estas son elecciones intermedias. La presidencia del periodo va hasta el 2019, pero pues, digamos que ya el Venezuela gira un poco y le da la espalda al chavismo. En- por eso digamos que no se esperan repercusiones en el corto plazo, pero en el mediano largo plazo podríamos tener un mejor panorama para esta economía y regresar entonces a una situación de mayor comercio con Colombia. No sé si logre generar algún tipo de cambio en la cotización el día de hoy. Igual el precio del petróleo está muy bajo, pero en el mediano largo plazo Venezuela sería un mercado que podría recuperar algunas compañías colombianas. Así que importante, Venezuela logra avance de la posición. Noticias del día, jornada docente de fundamentales económicos. No tenemos mayor información durante la jornada, simplemente estaremos atentos a lo que es el precio del petróleo para el mercado colombiano. Mañana tenemos qué tantos puestos de trabajo se están abriendo en los Estados Unidos. El miércoles, como siempre, variación semanal de inventarios de crudo, las cuales, o el petróleo, necesita que los inventarios en Estados Unidos caigan y caigan con fuerza para poder revertir esta presión bajista que dejó el sentimiento de la OPEP o la decisión de la OPEP del viernes. De lo contrario, si los inventarios continúan subiendo el miércoles, pues la presión hacia los $32 por barril sería el escenario más probable en el petróleo. Será una semana donde la referencia para el mercado local siga siendo la cotización de este commodity. Final de la semana tenemos datos de industria y comercio de China, ya cerrando, se sentirán en su impacto el día lunes. Recordemos que todo el mercado se ha tranquilizado un poco en el tema China por menor ritmo de desaceleración después de política monetaria expansiva. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con ganancias en medio de optimismo económico tras estímulo en Europa, bajo precio del petróleo que impulsa la demanda agregada también en los Estados Unidos. En cuanto al mercado local, podría continuar con presión bajista en medio de caída de precio del petróleo, $39 por barril, y alza en el IPC de noviembre, que hace dudar o pensar que existe un espacio para mayores ascensos de tasas por parte del Banco de la República, y la situación para 2016 estaría un poco más bajista o de menor crecimiento de lo que algunas entidades esperan. En entidades incluso del gobierno, Banco de la República, Ministerio. Vamos entonces con un escenario que todavía permanece algo complejo para la economía colombiana. Vámonos con el índice Dow Jones, que repuntó con fuerza el día viernes, anulando la vela previa. Eso es muy bueno, ese movimiento. Regresó a los 17.700, así que mientras esté por encima de ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a los 18.200, 18.500. El sesgo alcista se mantiene después de esa corrección de susto, simplemente porque Europa no dio suficiente estímulo, pero de todos modos hay estímulo. En cuanto al IPSA, aparecieron algo de compradores en jornada previa. Si logra mantenerse sobre los mínimos o de los 590, si logra mantenerse, voy a mover aquí un poco la gráfica a ver si la línea me queda justo donde quiero. Entonces,
entre los 3.590, si logra mantenerse sobre esos mínimos, hay posibilidad de un pequeño rebote técnico. Lo que era soporte ahora es resistencia. Eso es importante. El cambio de errores que existe en la teoría de análisis técnico tendrá que superar estos niveles para tener un mayor impulso alcista. Lo contrario, simplemente es un descanso. Y si rompe mínimos, continuamos bajo presión bajista para el IPSA. Vamos con Bolsa de Valores de Lima, que también mantiene la presión a la baja. No logró aguantar los 10.200, 10.300. Así que por ahora no se descarta mayor presión bajista en lo que es Bolsa de Lima, y el dólar en Colombia continúa con tendencia alcista, acercándose de nuevo a los 2.000 a 3.200. Nos acercamos a máximos. Si el petróleo no logra revertir su tendencia, existe la posibilidad de alcanzar nuevos máximos históricos. Así que mientras estemos sobre los mínimos previos de la vela del día viernes, estamos hablando de los 140, mientras estemos por encima de 3.140 hay posibilidad de alcanzar nuevos máximos históricos. 3.140, correlación con lo que es el precio del petróleo, se mantiene inversa, petróleo bajando, dólar subiendo. Se mantiene entonces esa perspectiva para la jornada mientras estemos sobre el 3.140. Petróleo WTI, caída significativa hoy, no logró pasar el 41. Vámonos a nuestra plataforma global. Esta es la gráfica. Actualizamos entonces la línea de soporte, la llevamos. Recordemos que el 41 era el nivel de resistencia del día viernes, no logró pasarle, y eso mantiene la presión bajista, donde lo puede llevar hacia la zona de los 38, 33, 32. Existe aún probabilidad de descensos fuertes si no logra el petróleo superar pronto los 41. ¿Qué falta para llegar? Eso no va a llegar en un solo día, pero podría mantener esa presión bajista. Miércoles, recuerden, inventarios de crudos, y los inventarios en Estados Unidos siguen subiendo, y ya que los inventarios están casi que en máximos históricos, eso es importante tenerlo en cuenta. Voy a traer una gráfica desde la página de Bloomberg en lo que es este portal de internet, bloomberg.com. Los inventarios han estado subiendo los últimos meses, acercándose a máximos históricos otra vez. Así que la presión es muy clara, es bajista, el desequilibrio se mantiene, la OPEP no da su brazo a torcer, y mientras no tengamos algún cambio sustancial, un fundamental, la presión bajista continuaría. 41, el nivel de resistencia clave para el precio del petróleo. Y en cuanto al euro, fuerte movimiento, hoy en día está corrigiendo un poco, 108,13. Es el 50% de la vela previa. Si logra mantenerse sobre los niveles de 107,70, hay posibilidad de continuar con tendencia alcista. Un poco de corrección después de la euforia de movimientos previos. Vamos con el índice Colcap. Cerramos con caídas el viernes, 67.000 millones. El volumen sigue estando muy bajo. Ahora 1090. Mientras estemos por debajo de los 1090, hay posibilidad de continuar con la presión bajista, y de hecho es el escenario más probable a medida que la inflación se incrementa. Porque perdí mis 10 días de 10 años de información. Entonces, mientras a medida que se incrementa lo que es ya tenemos los 10 años, a medida que se incrementa la inflación y el precio del petróleo no recupera, pues hay posibilidad de llegar a los 10.000, a los 1020, perdón, 1020 y 980. 1020 como el nivel de resistencia, de soporte siguiente. Mientras estemos por debajo de los 1090, existe la probabilidad de continuar con caídas. 1090, el nivel de resistencia importante. Vamos con Banco Bogotá, que sigue con la volatilidad tratando de mantenerse sobre 58, no puede. Existe la probabilidad de alcanzar 54. Se ha mantenido lateral en medio de todo este escenario, pero si no recupera pronto esos niveles, existe la probabilidad de caer a 54, en línea con incremento de inflación, incremento en tasas, que no es el mejor aliado para los activos del sector financiero. BBC logra mantener impulso alcista con bajo volumen, hoy también podría haberse un poquito afectado, pero si logra cerrar por encima de los 16.50, aún existe la posibilidad de 17.1, 17.60. 16.50 será la zona de soporte importante. 16.50. Vamos con Celsia, que ha perdido un poco de fuerza y se acerca a los 2.500. Si no logra cerrar hoy por encima de los 2.500, perdería la posibilidad del impulso alcista hacia los 2.880, y podría continuar con descensos de nuevo hacia la zona de mínimos previos.
Entonces 2.500 en el día de hoy, ruptura, podría volver a buscar mínimos de jornadas anteriores. Si logra cerrar por encima de 2.500, aún existe la posibilidad de el rebote hacia los 2.880. Está justo en la zona de soporte. Hoy definiría si quiere continuar o no con el movimiento. Ese sería el escenario probable. Cementos Argos, recordemos que estamos en zona de indecisión. Trató de romper la vela previa que nos delimitó un lateral, pero tiene que cerrar por encima de los 9.200 para poder hablar de 9.600 como escenario probable. De lo contrario, si rompe los 8.900, la presión sería hacia 8.500. Seguimos en el leve sesgo lateral bajista para Cementos Argos. De todos modos, el tema de la construcción también sentiría un poco de menor dinamismo en el próximo año ante ese incremento de tasas, incremento de inflación. Ya hemos visto cómo la demanda de crédito hipotecario ha venido disminuyendo en los anteriores trimestres. Así que 9.200 el nivel de clave. Si no lo supera, la presión bajista podría continuar. Cemex Latam Holding, mismo escenario. Trató de impulsarse, pero nunca logró cerrar por encima de los 9.400. Perdió el impulso de la jornada de última de esta velita que le estaba dando algo de impulso alcista. Así que si no superan pronto los 9.300, la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos hacia 8.200, 7.800 se mantiene. 9.300, nuevo nivel de resistencia, pierde el impulso alcista levemente generado por velas anteriores. Si no supera pronto los 9.300, hay posibilidad de alcanzar nuevos mínimos para Cemex Latam Holding. Canacol, una vela de indecisión muy fuerte, 7 contra 6.400. Claro, el precio del petróleo le ha impedido mantener las ganancias, mientras que el mercado pues venía impulsado más por el tema de gas. Por ahora puede continuar entre 7.000 y 6.400. Si rompe 6.400, la queda puede ser a 6.200. No se descarta que la indecisión y leve sesgo bajista permanezca, mientras el petróleo también continúa siendo afectado por la del desequilibrio de oferta y demanda. De hecho, en este momento estamos en 38.63 el petróleo. Solo superando 7.000 hablaríamos de cambiar el sesgo. De lo contrario, indecisión leve o sesgo bajista para Canacol. Con concreto, marca precio, el 4 en lateral. Seguimos en ese mismo escenario. No actualizaremos niveles. Corficol se empieza a alejar un poco de la zona de soporte. Ahora dejamos el 37. Mientras no supere el 37 hay posibilidad de descender a 35 y 34. Solo superando 37.000 podríamos avanzar a la zona de 38.437, el nuevo nivel de resistencia. Presión bajista para Corficol. Clara presión bajista para Ecopetrol, que rompió el 1.280 la semana pasada. Recordemos el triángulo de continuación de tendencia, donde el objetivo es la base del triángulo. Así que mientras no supere los 1.240, tiene que cerrar por encima de 1.240, la presión bajista puede continuar a 160, 130, continuar el descenso. Solo superando 1.240 podría descansar un poco y la tendencia alcista volvería únicamente por encima de los 1.300. Mientras estemos por debajo de 1.300, simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. 1.240, nivel de resistencia de corto plazo, 1.300 es lo más importante. Continuamos hacia terreno no graficado en mínimos históricos para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá, 1.700, nivel de resistencia, 1.550. Siguiente nivel de soporte, poco volumen de negociación. Mientras esté por debajo de 1.700, la presión bajista podría continuar. Construcciones El Cóndor también permanece de lado sin mayor volumen de negociación. No marca precio el 4, no actualizaremos niveles. Enca, hoy voy a hacer algo distinto y es que voy a pasar las acciones y ahorita voy a revisar velas semanales. Primero que quiero, después voy a enfocarme en velas semanales. 10.50 sigue siendo la cotización, afectada también por el panorama general, aunque la compañía comparte ventas a Venezuela y con una mayor participación de exportaciones se ha visto claramente beneficiada. No obstante, pues el riesgo general la mantiene. Solo superando los 11 hablaríamos de cambiar un poco el sesgo, de lo contrario sigue estando en esa zona de indecisión. Vamos con empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Recupera terreno el día viernes con buen volumen. Logró mantenerse sobre el 4.85, así que 4.85 contra 510, posibilidad de escenario lateral para el activo. Hay posibilidad de mantener ese comportamiento y de hecho mientras hablamos el precio del petróleo sigue bajando 38.60 en estos momentos, 510 contra 4.85. Vamos con éxito, rebote técnico. Recuerden que alcanzó los niveles de 12.000. Estamos en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos con una vela tipo doji el día viernes. Así que si bien pueden aparecer un poco más de compradores, no se descarta que ya estamos en zona de resistencia. No se descarta algo de toma de utilidad después de un avance de casi 20% de cotización del activo. Si rompe los 10.500, puede tener algo de corrección hacia los 10.600. Importante esos 10.500.
para poder mantenerse con avances adicionales, pero ya estamos llegando a una zona de resistencia y si agregamos el tema de inflación y bajo precio del petróleo, pues no se descarta que algo de presión bajista adicional pueda aparecer. Si rompe 11.500, la corrección sería más fuerte. Estamos en zona de resistencia ya para éxito después del movimiento de rebote técnico. Grupo Argos continúa bajo presión, recuerden todo el tema de la dilución, los resultados empresariales, ese movimiento del viernes pues no sirvió mucho y pues no tenía mucha lógica. Y básicamente mientras estemos por debajo de los 15.000, la presión bajista puede continuar hacia niveles mucho más bajos. La tendencia es fuerte en este activo, está hasta ahora comenzando el movimiento bajista con una presión de vendedores significativamente fuerte. Sí, acá hay señales de compra, pero pues digamos que no me interesa mucho ese tema de las señales del RSI, sino la presión de quien tiene la fuerza relativa. Y acuérdense que este indicador se llama el índice de fuerza relativa. Así que 15.000, mientras esté por debajo de 15.000, la presión es bajista para este activo, sin soporte conocido por ahora. Ya lo estaremos evaluando con velas japonesas. Logró recuperar algo Grupo Aval, no obstante 1.150 contra 1.000. Digamos que hay muy poca liquidez, unos saltos extraños, pero la tendencia sigue siendo bajista. Estamos por debajo de promedios móviles de 240 y 20 periodos. Vamos con la acción de Grupo Sura, cerrando un poquito el gap con el que abre el viernes, muy bajo volumen, la tendencia sigue siendo bajista y la resistencia a los 31.100. Mientras esté por debajo de 31.100, la posibilidad de continuar con descensos se mantiene. 31.100, siguiente zona de soporte cerca de los 28. 931.100, mientras esté por debajo de 31.100 aún puede alcanzar 28.900 como zona de soporte, solo superando 31.100 anularía la presión bajista. Recuerden que me voy a devolver antes de preguntas y vamos con velas semanales. ISA continúa con tendencia bajista en el mediano largo plazo, los resultados fueron muy buenos, la valoración atractiva también, eso ha limitado un poco en la caída, también el tema de utilities, servicios públicos es menor exposición al riesgo. Así que mientras esté sobre 6.500, aún hay posibilidad de 7.000, pero solo superando 7.000, 7.200 hablaríamos del avance hacia los 8.000. Por ahora continúa en esa zona, si rompe 6.500 podemos descender hacia la zona de 6.100. 6.500 contra 7.000 continúa el escenario lateral. Isagen también recupera algo de terreno después de jornada de alto volumen, no obstante, pues seguimos 2.900 contra 2.600 como un escenario de comportamiento lateral a espera de mayor información. Mineros, el oro logró recuperar terreno, $1.080 la onza, una variación significativamente alta. Y Mineros logra aguantar los 1.800 con algo de volumen de negociación, 1.800, mientras se mantenga sobre ese nivel, puede ser que intente recuperar ese sesgo alcista, de pronto beneficiado por el aumento del dólar. Si rompe los 1.800 perdería la fuerza alcista. No hay mucho volumen, así que no es muy confiable los niveles. Vamos con Nutresa, también sector alimentos. En esta zona pues continuamos sobre los 20.000, mientras se mantenga sobre 20 aún hay posibilidad de los 21 en rebote técnico, ya rompiendo 21 podría irse hacia los 22, de lo contrario la ruptura de los 20.000 podría generar caídas hacia los 18.700, 20.000 la nueva zona de soporte para Nutresa. Preferencial Aval inició con un movimiento alcista bastante curioso y extraño para la coyuntura, 1.100, mientras esté por debajo de los 1.100, 1.050, 1.020 sigue el escenario probable, 1.100 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de los 1.100 aún hay posibilidad de continuar con caídas, de lo contrario puedo avanzar a 1.050, 1.100 el nivel de resistencia de la presión bajista de preferencial aval que podría romper mínimos de jornadas anteriores y acercarse, bueno no tengo, hace mucho que no, podría acercarse hacia la zona de... Ah, no, es que la preferencial es desde 2012, perdón. Podría acercarse a zonas de mínimos cercanos a 1.000. 1.100 como el nivel de resistencia. Preferencial a Bianca Holding. Logra mantenerse sobre los 1.600. Mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a 1.850, 1.860. Importante los 1.600 para mantenerse con leve sesgo alcista. Ya si rompe los 1.600 lo perdería. Continúa la posibilidad de avance mientras esté sobre 1.600. Bancolombia, hoy recibiendo noticias de alta inflación, 21.200, mientras esté por debajo de los 21.200, aún hay posibilidad de continuar con las caídas hacia la zona de, ya digamos, estamos en los 20.200, la zona de soporte siguiente, 20.200 y el siguiente nivel estaría por los 19.400. 20.200, 19.400 existe probabilidad mientras esté por debajo de los 21.200. Tendrá que recuperar ese nivel para tener un rebote técnico hacia los 20.800, 21.200. Es importante tener en cuenta que hoy los mercados internacionales están tranquilos.
lo cual puede generar de pronto alguna apertura con ascensos, pero vamos a ver si el mercado pues continúa con presión por culpa del petróleo y la inflación. El petróleo en este momento actualizamos 38,60. Preferencial Carvajal Empaques continúa con comportamiento lateral con leve sesgo alcista, aún se mantiene por encima de los promedios móviles de 20 y 40, beneficiado también por exportaciones. Por ahora continúa con algo más de tranquilidad. Es de las pocas empresas que les ha ido muy bien gracias a la devaluación. Preferencial Cementos Argos se defiende todavía en su zona de mínimos de 8.500, sigue estando en la zona de indecisión, 8.500 contra 9.200, el que rompa primero nos daría un poco más de dirección, continúa en el escenario probable de indecisión. Si hay ruptura de 8.500, la presión bajista podría acelerarse. Vamos con preferencial de vivienda que tendrá que cerrar por encima de los 20.800 para poder justificar un avance hacia los 22.700, un avance dentro de tendencia bajista. Si no logra superar los 20.800, la presión a la baja puede continuar hacia niveles cercanos de los 19.200. Importante 20.800 como el nivel de resistencia, a lo contrario la presión bajista puede continuar. Preferencial Grupo Argos 14.500, mientras estemos por debajo de 14.500 la presión también es bajista hacia niveles de 13, 12. Recordemos que el ajuste todavía está pendiente, 14.500 como el nivel de resistencia de la presión bajista para preferencia del Grupo Argos. Preferencia del Grupo Sura, el nivel de resistencia serán los 30.400, mientras esté por debajo de 30.400 la presión bajista puede continuar hacia niveles mínimos históricos para este activo. 30.400 nivel de resistencia de la presión bajista. Y Pacific se acerca el 28 de diciembre y se acerca con un petróleo bastante bajo. Intentó subir el viernes de forma extraña, pero mientras esté por debajo de los 4.000, recuerden, la presión sigue siendo bajista y con este precio 38.73 el riesgo se incrementa y su poder de negociación con entidades pues se hace cada vez más difícil. Así que 4.000, mientras esté por debajo de 4.000 aún existe la posibilidad de continuar a 3.400, 3.200. 4.000 el nivel de resistencia para Pacific Rubiales. Eso en términos de corto plazo. Ahora vamos a dar una mirada a las velas semanales, las cuales pueden dar una tendencia un poco más clara para mediano plazo, que por ahora confirman el comportamiento lateral y sigue siendo bajista de largo plazo. Banco de Bogotá, mientras esté por debajo de 60 en términos semanales, la tendencia de mediano largo plazo, la cual identifica este tipo de velas, esto no tiene nada que ver con el corto plazo, continúa siendo bajista 60. Si hay ruptura de 54, la caída puede ser hacia zonas de 50. Vamos con acción de Bolsa de Valores de Colombia. Intenta una vela envolvente de la última semana, por eso si logra mantenerse sobre el 16.30 y 16.50 hay posibilidad de continuar con algo de rebote, un rebote dentro de tendencia bajista de largo plazo, eso es importante tenerlo en cuenta. 17.1, 17.6, si logra mejorar resultados, podría avanzar incluso al 19.40. De lo contrario, la ruptura de los 16 podría generar una presión bajista mucho más fuerte para este activo. Así que importante tener en cuenta que si hay ruptura, podríamos estar alcanzando mínimos históricos también para la cotización de la BBC. Bueno, continuamos con Celsia, que en términos de velas semanales es una vela tipo martillo invertido, no hay mayores cambios, eso da una resistencia de 22.600, si no supera ese nivel, la presión bajista podría continuar. Seguimos contra banda inferior de Bollinger, pero pues tendrá que superar y los compradores tomar control rompiendo este nivel para darnos algo de rebote técnico. Por ahora la presión bajista, mientras esté sobre 2.600 en términos semanales, se mantiene. Cementos Argos, una vela de onda alta, y hacemos mucha referencia a las velas porque la idea de mirar velas semanales es confirmar algún tipo de patrón interesante. Confirma simplemente el lateral 9.400, ruptura de 9.400 lo puede llevar a 10.200, ruptura de 8.800 podría generar una presión bajista hacia 8.200, confirmando la indecisión. Simplemente son velas que apoyan lo que está sucediendo en términos diarios. Lo mismo para las velas de cementos Cemex Latam Holding, que confirman ese 9400 como un nivel clave, y mientras esté por debajo de ese nivel la presión bajista podría continuar. Solo superando ese nivel nos daría algo de rebote técnico. En cuanto a Canacol, vela de indecisión, vela de onda alta que confirma el comportamiento lateral como el escenario más probable. La ruptura de los 6200 sí podría generar algo de presión adicional bajista para este activo. Con concreto, tampoco hay una tendencia clara, un lateral de mediano, pero de largo plazo la tendencia sigue siendo bajista. Seguimos con la acción de Corficol, unas velas de bastante volatilidad con un volumen moderado que no denotan, sino que aparecen cada vez que los compradores aparecen son golpeados por los vendedores y confirman exactamente que el 37 sigue siendo el nivel de resistencia del cual
Si no supera la presión bajista puede llevarlo a zonas de mínimos anteriores. Velas en Ecopetrol siguen siendo bajistas, cerrando en mínimos, así que por ahora no hay un cambio de dirección en las velas. Solo superando esa zona de los 1300, 1360 hablaríamos de un cambio de dirección. De lo contrario, el sesgo se mantiene bajista. En Empresa Energía Bogotá, el 1700 con pequeño gap en términos de velas semanales nos permitiría descender a 1550 si no hay un cambio en los fundamentales. 1700 para poder anular la presión bajista y avanzar a 1800 como escenario probable. Construcciones del cóndor no hay una liquidez significativa y sí un comportamiento lateral. En cuanto a ENCA, velas de presión bajista manteniendo sesgo a la baja. De aquí podemos trazar un retroceso de Fibonacci desde el 6 hasta el máximo y pues está llegando ya a la zona de 50% del movimiento previo. Por ahora no hay una vela que indique algún cambio de dirección significativo. ETB, velas de indecisión, muy buen volumen en las últimas 2 semanas, pues básicamente está mostrando que existe la posibilidad de estabilización de un comportamiento lateral después del gap a espera de mayor información sobre sus resultados. Por ahora simplemente el lateral como el comportamiento probable en el corto plazo. Éxito con muy buen volumen aguantando el 10.000, sigue estando en tendencia bajista. Si logra aguantar esa zona de los 10 bajo velas semanales, podrían varias jornadas extenderse incluso hasta el 15.000, siempre y cuando logre aguantar el 10. Si pierde los 10.000, la presión bajista podría continuar. 15.000 sí es una valoración de 50%, pero para darse ese nivel, pues tienen que pasar varias semanas. Recuerden que cada vela es una semana. Si rompe los 10.000, anularía la presión alcista y volvería a sesgo bajista por términos de velas semanales. Miraremos lunes velas semanales. Entre semana no vale la pena revisarlas. 15.300, 15.400 el nivel de resistencia acá en esta zona. Lo proyectamos mientras esté por debajo de ese nivel. Grupo Argos continúa bajo presión bajista, lo que lo podría llevar incluso a la zona de soporte de los 13.200 en primera instancia. Siguiente nivel psicológico 12.013, 15.300 el nivel de resistencia bajo velas semanales. Vamos con Grupo Aval. Una vela de mucha indecisión, 1200, si rompe la zona de mínimos previos, la caída puede ser esta pequeña zona de congestión de los incluso 900 por velas semanales. Se ven bastante lejos los niveles y es consecuencia de el periodo en el que estamos viendo. Obviamente para llegar a esos niveles tomaría mucho tiempo. Recuerden que el enfoque es mucho más de corto plazo con velas diarias. Este plazo es de mayor amplitud. Si no supera pronto los 32.100 en términos de velas semanales, la posibilidad de incluso encender a los 25 en el mediano a largo plazo se mantiene. Ese sería un horizonte de soporte por velas semanales. Recuerden que son plazos mayores. No dejemos de lado el índice Colcap, que su zona de soporte más importante está en los 1030, 1020 y la siguiente zona estaría en los 980. Así que continúa el mismo escenario, no hay cambios, la vela sigue siendo bajista sin cambio de patrón a un patrón alcista. Velas de indecisión en ISA no logra superar los 7000, son velas de onda alta, velas con colas de techo tipo martillo invertido, donde aparecen los compradores pero no han podido tomar control. Eso confirma que el 7000 es el nivel clave para poder cambiar de dirección. En cuanto a ISA Gen, velas de indecisión también, un doji en la semana previa, algo de presión bajista en la semana anterior, en la semana antepasada y la pasada, perdón, corrijo. 2.900 si no supera, por velas semanales el horizonte es hasta los 2.400, pero son horizontes mucho más amplios. No quiero que, pues digamos, que pase muy rápido, a menos de que tengamos un escenario muy bajista en el mercado local. Mineros con algo de cruce en promedios móviles 20 y 40 periodos, cambiando de tendencia de mediano plazo. Por eso hay algo más de sesgo alcista por ahora para mineros. Nutresa, aguantando zonas de mínimos previos, esta gran vela ejerce algo de presión bajista, por eso los 21 siguen siendo el nivel de resistencia, un rebote del gato muerto. Si logra superar los 21 ya podríamos tener un poco más de zigzag hacia la siguiente zona de resistencia importante. Los 21, velas semanales confirman ese panorama. Preferencial aval con presión bajista mientras esté por debajo de los 1150, en línea con lo que pasa con velas diarias. Y en cuanto a Bianca Holding, avanzando lentamente, manteniéndose sobre los 1600. Si mantiene ese nivel, recuerden que puede continuar el rebote técnico, rompiendo el 1600 podríamos tener algo de caída adicional. Preferencial Bancolombia, fuerte vela, mientras esté por debajo de los 22 la presión sigue siendo bajista, es una vela que cierra casi en mínimos y por ahora aumenta la probabilidad de continuar con las caídas hacia estas zonas de soporte, de esta pequeña congestión de los 20.200, incluso 19.300. Por ahora
Los 22 siguen siendo el nivel de resistencia más fuerte para este activo. Vamos con preferencial Semargos, las mismas velas de indecisión, confirmando el panorama indeciso de velas diarias. Preferencial de vivienda, presión bajista mientras esté por debajo de los 22. La presión continuaría para este activo. Preferencial Grupo Argos, misma vela, martillo invertido. Apareció, de hecho, es más tirando hacia temas de doji lápida, agregándole mayor presión bajista. Mientras esté por debajo de 15,200, la presión bajista podría continuar en este activo y las velas siguen siendo bajistas para 30,600 como resistencia en Grupo Sura. De lo contrario, la presión sigue siendo bajista y al igual que Pacific Rubiales, velas rojas, en este caso sería el 5.000 la tendencia de largo plazo, de lo contrario la presión bajista podría continuar. Bueno, así que en términos generales, presión bajista para el mercado colombiano e internacional están muy tranquilos, básicamente porque estamos teniendo un escenario de estímulo monetario, bajo precio del petróleo que favorece a los países industrializados, mientras que los emergentes, pues el tema de commodities es un grave problema y con el incremento de inflación, pues no descartamos que la presión bajista pueda ser el común denominador para el mercado local. Bueno, vamos con preguntas. Vamos entonces con las preguntas. ¿Qué busca una persona que como el viernes en el cierre vende 27 acciones de éxito, 600 pesos más barato que el precio al que se estaba negociando? ¿Cuál es el objetivo? No le importa perder mucho dinero como ganan. Bueno, digamos que el tema es que a veces las personas necesitan vender o tienen que vender en determinado momento y pues las condiciones de mercado cuando estamos bajo presión bajista y en esta coyuntura que la liquidez disminuye de forma considerable, ¿qué sucede? Que tenemos un aumento entre la distancia entre la demanda y la oferta, o sea, el spread se incrementa, significa menor liquidez y aumenta un poco el riesgo. Por eso vale la pena que tengan en cuenta ese panorama de spread muy alto al inicio de la jornada y al final de la jornada. El spread se tiende a cerrar en el espacio entre 10:30, 11:30, es donde hay más liquidez y al final de la jornada pues tiende también a incrementarse. ¿Cómo es el escenario antes descrito que le espera al mercado local para este final de año y comienzos del próximo? Por ahora el escenario sigue siendo bajista, ya miraremos cuando llegamos, aparecen compradores como para dar un rebote técnico. La situación no ha cambiado básicamente porque el precio del petróleo sigue bajando y a medida que la OPEP dijo, no, pues no voy a bajar producción y que están produciendo por encima de su techo, pues básicamente están ejerciendo mayor presión sobre la cotización del petróleo y sobre las acciones de los emergentes. ¿Por qué la OPEP incrementa producción? ¿Acaso no nos afecta? ¿Se sabe qué buscan en realidad? Sí, sí los afecta y lo que quieren es no perder más cuota de mercado porque todos estábamos acostumbrados que hoy todo el precio del petróleo se cayó, OPEP bajaba producción y pues Estados Unidos se tomó una buena parte de ese mercado y pues quieren sacrificar sus ahorros para que Estados Unidos deje de producir. Es como que ellos llaman un chicken, están jugando a ver cuál de los dos cede primero. No es una decisión racional, económicamente racional, sino es una decisión más de cuota de mercado. Quiero permanecer con mi participación y pues eso ante un menor crecimiento en la demanda de petróleo, pues ha ejercido la presión bajista sobre la cotización de este activo. Podría repetir que concluyó la reunión de la PEP, no modifican su techo y se mantienen bajo producción por encima del mismo, por lo tanto la presión bajista en el petróleo se mantiene. Vamos a estar atentos a los inventarios de crudo el día miércoles. Con el panorama actual, ¿qué tan lícito es ver Ecopetrol a 800 técnicamente hablando? Bueno, el adjetivo lícito pues no tiene mucho que ver aquí, pero existe probabilidad porque 38 es una presión bastante fuerte sobre las petroleras. Por ahora, hasta que no tengamos una presión alcista aunque 800 sigue siendo un nivel bastante bajo, ya nos estamos acercando al valor patrimonial de Ecopetrol, pero es que 38 y 30, si llegáramos a ver petróleo 32, pues existiría la probabilidad, sería aún mayor aún. Por ahora, para que Ecopetrol anule la probabilidad de mantenerse con tendencia bajista, tiene que cerrar por encima de los 1.300. ¿Qué pudo haber motivado el excesivo descenso de la acción de Ecopetrol el viernes? Sabíamos que los resultados fueron buenos, que el ahorro de gastos viene funcionando un poco, pero con la caída en el precio del petróleo, el apetito por petrolera sigue siendo bastante bajo. Así que por ahora sigue siendo la correlación con el precio del petróleo. Podría repetir éxito. Vámonos con velas diarias de éxito. Y recordemos que está en la zona de resistencia. Promedio móvil de 40, 20 periodos, justo en la zona de nivel de resistencia. No se descarta que exista la posibilidad de toma de utilidad de los agentes. Ruptura de los 11.500 podría generar una corrección un poco más fuerte. 11.500 está en zona de resistencia éxito.
¿Cuál es el motivo por el cual el Banco de Colombia ha caído fuertemente durante las últimas jornadas? Incremento en inflación, incremento en tasas, menor perspectiva de crecimiento en Colombia, menor demanda de créditos en general, así que pues simplemente la desaceleración de la economía es el panorama que ha generado la caída en bancos y en la mayoría de los activos. Con esa lateralidad de Avianca, ¿qué fundamental puede pesar más para romper niveles? Lo bueno es que ya están aprovechando los bajos precios del petróleo, sí la desaceleración puede limitar un poco su avance. El mercado descontó de forma fuerte con la caída un panorama bastante negativo para la compañía que por ahora no fue tan negativo cuando publicó resultados, así que por ahora el 1600 es clave para continuar con ese lento avance. ¿Podríamos explicarme sobre los datos del informe de su empresa de indicadores de mercado accionario con datos muy optimistas sobre precio objetivo? Bueno, por ahora recuerden que el tema de fundamentales es otro campo, sobre ellos también tendrán o tienen ustedes la presentación de Top Picks. Por ahora recuerden que el tema de corto plazo está dominado más por los técnicos, no haré precisiones sobre ese tema de fundamentales. ¿En qué etapa del ciclo económico está Colombia? Si vamos a la teoría de rotación de sectores, estamos en la época de recesión temprana, ¿no? Se llaman recuperación temprana, recuperación total, recesión temprana, recesión total. Estamos en una etapa de desaceleración económica. Aún continúan los problemas con la plataforma. Para el día de hoy todo debería funcionar de forma correcta. ¿Cuál es el motivo por el cual Bancolombia ha caído? Bueno, ya lo había comentado. Avianca podría perder correlación con el mercado local y comenzar a subir al beneficiarse de los bajos del precios del petróleo. Podría, de pronto no con tanta fuerza, pero existe algo de probabilidad de ocurrir. Igual recordemos que Colombia tiende a correlacionar todos los activos independientes de sus fundamentales, por lo menos en el corto plazo. Bueno, ¿considera usted que ya se descontó los resultados de Bancolombia en el precio de la acción o todavía falta? Podría continuar todavía algo de descensos adicionales porque los múltiplos reflejan un poco más de crecimiento optimista y pues el nuevo panorama de inflación, tasas y petróleo está generando una presión adicional sobre los activos. ¿Qué pasaría con la acción de Blanca si logra recuperar la plata retenida en Venezuela? Son 340 millones de dólares, que es una utilidad significativa para la compañía y que le generó inconveniente, sería una muy buena noticia. No sé si el mercado vaya a reaccionar a temas de Venezuela, pero sí hay optimismo, eso es importante, sobre el futuro de nuestro país, en nuestro país vecino y sobre todo porque algunas compañías podrían empezar a tener mayor negociación y mayores ventas en ese país. Por ahora, vamos a ver si de pronto algunas compañías que tengan exposición a Venezuela podrían beneficiarse. Entre ellas podría ser Avianca también. Entonces hay que estar atentos a cada uno de los activos. Recuerden que hay una tendencia general, un sentimiento general, pero cada activo tiene su propia tendencia. Por ahora, muy atentos a lo que pase con el precio del petróleo y las resistencias de corto plazo en activos con presión bajista. Mientras estemos por debajo de ese nivel, las caídas podrían continuar. Muy buen día entonces para todos.